Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los webinars de Bestinver. Esta vez nos vamos a centrar en el mercado ibérico y en especial en Bestinver Bolsa, uno de los fondos más emblemáticos de la casa, casi 30 años de historia, una rentabilidad cercana al 8% compuesto anual desde inicio, un 113% aproximadamente en los últimos 3 años y lo que llevamos de 2025 prácticamente un 44% de rentabilidad. Y para ello contamos con Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica de Bestinver. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Pepe? Y también contamos con Javier Ortiz, que junto a León Isuzquiza y Gabriel Mejías forma parte de nuestro equipo de analistas del mercado ibérico. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por venir. Ricardo, el mercado ibérico ha cambiado muchísimo en los últimos 3-4 años. Hace 2022, sin ir más lejos, parecía que solamente se podía invertir en los grandes índices internacionales. Mucha gente daba por muerto al mercado ibérico y, sin embargo, ha ocurrido lo que para muchos era algo impensable y que desde el equipo habéis repetido en muchas presentaciones, en vuestras comunicaciones, y es que el mercado ibérico tenía mucho valor, ¿no? Efectivamente. Muy buenas tardes. Pues yo te diría que más que nada es un sentimiento de frustración. Un poco frustración porque sentimos que el poco apetito del inversor doméstico hacia su mercado traduce, por un lado, quizás algo de tendencia para seguir modas y etiquetas, y eso hace con que no solo te pierdas esa rentabilidad que fuimos anunciando, entre comillas, porque anticipábamos que sí que entramos en una fase distinta, ¿no? Sino que al haber poco apoyo doméstico te estás un poco cargando el mercado como alternativa para que salgan nuevos valores al mercado, ¿no? Y eso es algo que es un efecto colateral, si quieres, pero que también tenemos mucho en cuenta porque al final es el mercado en donde nos movemos y donde buscamos ese valor. Hay que tener en cuenta que en estos años previos, como bien decías, a ese, vamos a decir, 22, hubo movimientos importantes, ¿no? Sectores fundamentales para nuestro mercado y nuestra economía, pero particularmente reflejados en nuestro mercado, como el bancario o de las eléctricas, infraestructuras. Y ese saneamiento, pues entendíamos entonces, cuando lo comentábamos con más relevo quizás hace 3 años, se intuía que iban a dar paso a ese aflorar de valor, a esa capacidad de acortar distancias, porque se había quedado claramente rezagado el mercado. Aquí traeremos el ejemplo de lo que un poco comentabas, que la rentabilidad de los últimos 3 años, pues nadie se lo esperaba. Pero los mercados, igual que las economías, tienen ciclos, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que uno da paso a otro y muerto no está. Al igual que no está un mercado, no está un sector, no está una compañía. Y estas se han ido renovando y son compañías muy buenas, bien gestionadas, internacionales y muy volcadas a la innovación. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Creo que habrá oportunidad para adentrar en alguno de estos temas, pero en definitiva un mercado que merece la pena que se tenga en cuenta a la hora de componer una cartera diversificada. Antes hacías alusión a esa calidad que tienen muchas de nuestras compañías, de las compañías del mercado ibérico. Hablabas de todo ese proceso de regeneración, por así decirlo, que ha tenido sectores claves en la economía y en el mercado. Y sin embargo, a pesar de esa mejoría en los fundamentales, está claro que ha habido una sensación, una percepción entre los inversores que no ha sido tan positiva. ¿Qué motivos crees que hay detrás de esa falta de sintonía entre la realidad empresarial y la percepción de los inversores? Yo creo que el sentimiento que comentaba yo de que hay que ir detrás de la moda, que los sectores que de verdad tiran van a seguir siendo los mismos. O sea,
si lo miramos con una perspectiva, desde finales del siglo XIX, inicios del XX, fuimos teniendo muchos episodios de lo que parecían ser los ganadores y que iban a serlo siempre, parecía ser, porque extrapolas la situación actual hacia infinito. Y parece ser que, pues, que no hay que buscar nada, sino que estar allí. Últimamente, pues sería eso, los casos de tecnología, ¿no? Además de estas modas, de esas etiquetas, luego hay el ruido, ¿no? El ruido frecuentemente amplificado quizás por los medios, ¿no? Que van siempre buscando temas llamativos, como puede ser lo fatal que va la política, ¿no? Y al final la gente que vive aquí, pues unos con determinada tendencia, otros con otra, según el momento y el ciclo político en donde estés, pues se pueden sentir como traicionados en su intuito de invertir localmente por lo que es la política que va a dañarlo todo. Eso luego cuando hablamos con los gestores y con los accionistas, familias frecuentemente que llevan construyendo sus negocios decenas de años, muchos de ellos en mercado, nos dicen, pues la política es un ciclo más, ¿no? Es business as usual. Aquí estamos, aquí están los políticos, unas políticas a veces nos pueden hacer daño, otras nos benefician y hay que ir gestionando y adaptándonos a nuestro entorno. Eso no quita que el mercado en general tenga sus oportunidades y hay que aprovecharlas, hay que estar invertidos para que esas oportunidades se reflejen y se traduzcan en beneficios para nuestras carteras. Y yo creo que al final el mercado que tiene realmente una internacionalización es una base que culturalmente tiene sentido que sea una plataforma para invertir en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Empezamos con 80 millones de consumidores aquí, añadimos otros 300 en Latinoamérica y de repente fíjate que hay un mercado que nos está cercano, que es un mercado único europeo y que es nuestro parcero principal. Entonces, tenemos compañías bien posicionadas, con buenas gestiones e innovadoras donde hay que invertir. Hay que tener eso muy en cuenta y no dejar que el ruido nos impida de invertir en un mercado interesante. Y, Javi, antes Ricardo hacía alusión a esas etiquetas, a esas modas que en el mundo del boom de la gestión pasiva, de la indexación, de los ETFs, a lo mejor esas modas, esas etiquetas no han estado positivamente centradas en el mercado ibérico, ¿no? Sin embargo, o tal vez el motivo sea que un mercado con tantas particularidades como es el mercado ibérico, esa tabla rasa con la que se gestionan los índices y los ETFs no es suficiente para encontrar valor, ¿no? No es la herramienta más adecuada para aprovechar esas particularidades y encontrar valor, ¿no? Sí, yo creo que el problema de la indexación para un inversor es particularmente evidente en España. Al final, 4 valores, o sea, Santander, Iberdrola, Inditex y BBVA, suponen más de un 50% del índice. O sea, más allá del enorme riesgo de concentración, lo que dices, ¿no? Yo creo que el inversor en Iberia, si se indexa, se pierde un montón de detalles, de particularidades súper interesantes, particularidades del tipo de empresas que operan en sectores nicho muy específicos, exposición a subindustrias muy distintas entre sí. O sea, no es lo mismo una compañía industrial que tiene un ciclo muy particular, como puede ser Tubacex, a otra empresa también industrial, como puede ser Vidrala o Viscofan. Se pierde la exposición a pequeñas y medianas compañías. Tenemos un montón o numerosos grupos familiares súper interesantes también en Iberia. Al final, nosotros pensamos que la capacidad de aprovecharse de esas particularidades y que tengan un impacto de verdad, una incidencia material en la rentabilidad de las carteras es la clave para la gestión activa. Como dices, la gestión pasiva hace tabla rasa y creemos que la gestión activa al final pone el foco en el detalle y en particular en Iberia pensamos que sí que es un mercado lleno de detalles. Un mercado que al final lo que vienes a decir es que
esos detalles que tienen nuestras compañías, esos detalles que tienen los sectores, he comentado algunas, empresas familiares, exposición a muchos ciclos muy diferentes. Al final lo que convierte al mercado ibérico es a un mercado de especialistas, ¿no? En el que efectivamente esos inversores no especializados pues van a tener problemas a la hora de encontrar valor, o no van a encontrar o dar con la herramienta adecuada para encontrar con ese valor. Entonces, como analista, la pregunta es, esas particularidades del mercado ibérico, de algún modo tienen que aflorar o se tiene que notar a la hora de analizar una compañía, ¿no? Sí, yo creo que es lógico, ¿no? Al final un mercado definido por sus particularidades o especialidades locales, yo creo que necesita un equipo especializado y local. Yo creo que es un poco nuestro caso. Nosotros somos un equipo de 4 personas analizando alrededor de 100 compañías y que llevamos juntos, además, entre 10 y 15 años. Yo con Ricardo ya llevo 15 años y yo creo que hay un valor enorme en tener tantos recursos destinados a un universo tan pequeño. Al final yo creo que esto se traduce en un conocimiento súper profundo del ciclo de beneficios y el ciclo de valoración de cada una de las compañías. También al final de poder hacer un seguimiento súper cercano de cómo va el negocio, cómo va la operación, las decisiones que está tomando el equipo gestor. A nosotros nos gusta mucho también tener un pulso muy cercano de dónde está una actualización, o tener actualizado de forma muy activa dónde está la visión de consenso de una determinada tesis, de una determinada compañía, dónde están sus números, qué pienso yo distinto, por qué pienso distinto, y tener una actualización muy seguida de este universo pues requiere recursos. Y finalmente, al final, que es lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, es a monitorizar que la trayectoria que has planteado en la tesis de inversión se está cumpliendo sin desvíos importantes, y para eso creemos que el toque local es fundamental. Hemos hablado, Ricardo, de compañías familiares, compañías pequeñas, compañías medianas, exposición a muchos ciclos, muchas particularidades, esa importancia de ser un especialista local, esa cercanía que tenemos con los equipos directivos. Parece que, ya desde el punto de vista de la gestión, parece que el mercado ibérico reúne todos los requisitos necesarios para que la gestión activa encuentre ese valor que se le escapa muchas veces a la gestión pasiva, ¿verdad? Absolutamente. Evidentemente, el hecho de que en la composición del mercado, del índice, en definitiva, del IBEX 35, hay un peso tan importante en 2 sectores, fundamentalmente la banca y las eléctricas, que al final todo el resto parece que pues se queda un poco en segunda línea frente a lo que es la definición de la evolución del mercado ditada por esos 2 sectores, que resulta que uno es cíclico y otro es defensivo. Entonces ya, en definitiva, la composición te permitiría adaptarte al momento de ciclo económico en el que estás, justamente solo jugando esas 2. Cosa que en cualquier caso ya la gestión pasiva no haría. Entonces, pues podrías ir más hacia uno y hacia otro. O sea, lo que quiero decir es que, aunque tuvieras solo esos 2, ya no estaría mal, porque podrías intentar recomponer tu cartera según tu entendimiento de en dónde estás en cuanto a ciclo económico. Sino que luego, además de eso, es que resulta que tenemos muchas compañías muy interesantes y no son solo las muy pesadas, como comentaba antes Javier, que las tienes ya presentes y con pesos importantes en la mismísima composición del índice, sino que en todo el resto del 31 de ese IBEX 35 hay muchas y luego hay vida allá del IBEX 35. Entonces, es algo que la gestión pasiva, incluso, como comentamos alguna vez, puede ser ese aliado inesperado, ¿no? Que de repente, al invertir más en las que más pesan, pues te dan paso a que las otras se queden rezagadas. Eso fue un poco la lógica o la razón por la que el 24 para nosotros nos fue quizás difícil, ¿no? Fue un año en que, según el mercado y esos pesos pesados iban avanzando y las demás compañías prácticamente no hacían nada,
que nos obligó quizás a tener un trabajo de revisión de nuestras tesis y de comparar nuestras tesis con el sentimiento y el consenso de mercado, porque justamente pues, estábamos quedando rezagados en nuestra rentabilidad. Y pues nada, fuimos comprobando y confirmando todas las tesis y que seguía el rumbo que teníamos esperado, simplemente que el descuento se estaba ampliando. Y por eso pues fuimos siendo más vocales, si cabe, de que la oportunidad estaba allí, ¿no? Y bueno, entonces resulta que realmente este año ya empezamos a ver cómo van funcionando. Pero es efectivamente, como comentabas, una característica de este mercado que al final resulta como una oportunidad que se amplifica por vía del crecimiento del peso de la gestión pasiva. Y otra característica, una de las conclusiones de todo lo que estamos hablando, las implicaciones de esas particularidades del mercado ibérico, se tiene que notar también a la hora de construir la cartera, se tiene que notar también a la hora de rotar esas posiciones para tener la exposición adecuada a los diferentes ciclos que afectan a las compañías, y también pues a los plazos temporales, cómo vamos adaptándolos para conseguir esa flexibilidad que los índices muchas veces no tienen, ¿verdad? Correcto. O sea, si quieres, en muchos casos eso acaba por definir un poco un aumento de rotación de las posiciones, que no quiere decir que salgamos necesariamente y estemos saliendo de valores y entrando en otros todo el rato. Ahora, las desviaciones a la tesis no son admisibles. Normalmente ahí somos más agresivos en lo que tiene que ver con cambios de posición. Podríamos salir si la tesis se convierte en algo muy negativo o entrar de nuevo en una que tiene un cambio importante. Normalmente son correcciones de exposición de cara a pequeños movimientos, pequeñas desviaciones a la tesis, ¿no? Bueno, traigo aquí un par de ejemplos que justamente lo ilustran un poco, ¿no? El caso de Inditex. O sea, un gestor local difícilmente en algún momento no tiene exposición a Inditex, ¿no? Es el ejemplo más claro de calidad de compañía, de gestión, de movimientos, si quieres, incluso estratégicos, de internacionalización, de adaptación, de cambios de estructura, de tienda, de formatos de tienda. Nos hemos ido adaptando también un poco a esa nueva realidad de tener más presencia online apoyado en grandes tiendas bien ubicadas, flagship, ¿no? En diferentes ciudades. Pero en fin, a lo que voy aquí es que llegados hacia ya finales de año, después del carrerón que tuvo Inditex, pues sentimos que ya se nos iba empezando a parecer mucho a tener en precio la perfección, ¿no? Esa extrapolación que comentaba anteriormente de la situación actual ad infinitum, ¿no? Y eso es algo que normalmente puede dar paso a un momento de consolidación, como se suele decir en mercado, ¿no? Y es lo que está pasando este año. En Inditex, que es peor compañía de lo que era antes, no. Pero ese crecimiento de dígito alto, pues de repente pues bajas 0,5% frente a lo que todo el mercado tiene esperado y tiene un impacto en el precio de mercado. Y eso era un poco lo que anticipábamos y nos hizo reducir la exposición, como digo, a finales del año pasado. Otro ejemplo que va en el sentido contrario es el caso de Indra, ¿no? Indra, una compañía que tuvo tantos años las pegas de un gobierno corporativo muy de la mano con una posición importante de principal accionista de la SEPI, ¿no? Muy relacionado con el gobierno. Y luego, hacia finales del 22, si no me falla la memoria,
23, fuimos empezando a ver cambios de gestión del equipo, muchos cambios, ¿no? Y eso no solo es algo que nos gusta, típicamente, porque no sabes al final un poco por dónde va la estrategia que define en cada momento el equipo, sino que pues, normalmente es reflejo de una inestabilidad interna y una incertidumbre justamente también internamente de cara a la estrategia. En ese momento fuimos viendo cómo el discurso iba cambiando hacia un mayor enfoque en la defensa frente a lo que serían los sectores, digamos, casi más tradicionales de un Indra de servicios de tecnología, ¿no? Y eso no solo luego da paso a que de repente en Europa hay un enfoque importante en aumento de la inversión en defensa frente al PIB, sino que también sabemos que en mercado los múltiplos que se pagan por el sector de defensa son más altos de los que se pagan por tecnología de servicios de asesoramiento tecnológico, como es el caso como era el caso de Indra, sigue siendo en parte de su negocio, ¿no? Entonces, bueno, lo que eso sugirió fue que había que estar invertidos en Indra y ahí tomamos una posición que con el paso del tiempo fuimos confirmando la tesis inicial que teníamos y fuimos una situación muy ejemplificativa de lo que es una gestión de posición, fuimos aumentando el peso de la posición en cartera y, bueno, a día de hoy es una de las 5 principales en cartera y seguimos viéndole bastante recorrido. Muy bien, pues ya hemos visto esa lectura que hacéis de la inversión en valor aplicada al mercado ibérico. Hemos hablado de esas particularidades a la hora de gestionar, a la hora de analizar. Y antes habíamos dicho al principio que bueno, el IBEX 35 ha sido uno de los mejores mercados en los últimos años, meses, trimestres. Hemos visto, Bestinver Bolsa, llevamos un 44% aproximadamente de rentabilidad este año, 113 en los últimos 3 años. Creo que con esto merece la pena que le dediquemos unos minutos a explicar los motivos, explicar las causas que hay detrás de este buen comportamiento del fondo y del mercado en general, antes de hablar de lo que esperamos de la cartera para los próximos años. ¿Parece, Javi? Perfecto. Pues es así, tenemos una pequeña diapositiva. En primer lugar, uno de los motivos que pensamos, ¿no? Llevamos ya 3 años y los partícipes del fondo, cada vez nos reunimos con ellos, nos preguntan cuánto le queda, ¿no? Un poquito por echar la mirada atrás un par de años, nosotros pensamos uno de los motivos de este comportamiento ha sido, en primer lugar, que hemos tenido una sorpresa macro mayúscula, ¿no? Normalmente las estimaciones de crecimiento se pasan de optimistas, ¿no? De 3, 4, 5 décimas, a final de año la revisamos a la baja y tanto en 2023 como en 2024 ha ocurrido lo contrario y en una magnitud muy, muy grande. Estamos hablando que hemos tenido sorpresas en crecimientos de 1,5, 2 puntos porcentuales, cosas que pasan, no es muy habitual, ¿no? Que pase. Por otro lado, creemos, ya comentaba Ricardo, el peso de los bancos, no sé, vamos, yo creo que es de sobra conocido el buen comportamiento que han tenido los bancos en Europa los últimos 3-4 años. Los bancos pesaban a principio del 23, yo creo que rozaban el 30%, ahora ya están en el 40%, pero es que no solo ha sido un tema de bancos, ha habido compañías ibéricas que han sido las preferidas o las seleccionadas, las favoritas del mercado en general, en sus respectivos sectores europeos. Hablamos de Inditex como retailer o minorista textil, hablamos de la mejor eléctrica, como ha sido Iberdrola, la mejor empresa de infraestructuras, como ha sido Ferrovial, el mejor aeropuerto, AENA, la mejor aerolínea, IAG. Entonces, todas estas compañías que si le sumamos a los pesos de los bancos podríamos llegar al 80% del índice, han tenido un comportamiento
espectacular. Y como bien decía Ricardo, tanto en 2023 como en 2024 los retornos han estado súper concentrados en esas compañías grandes, ¿no? Muy bien, pues hemos visto de dónde venimos, hemos visto los motivos que hay detrás del buen comportamiento del mercado ibérico y ahora mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de la cartera y del mercado en general? Pues el famoso ¿y ahora qué?, ¿no? Nosotros pensamos que el marco de crecimiento tiene continuidad, creemos que las expectativas que recoge el consenso de crecimiento para España de alrededor del 2% pues tienen sentido, son razonables. Sí que pensamos que el factor principal quizá de esta resistencia al crecimiento en España sea el fuerte desapalancamiento que ha tenido el país, sobre todo el sector privado, los últimos 15 años. Si a esto le unimos un ciclo de crédito incipiente y como esperamos que Europa se reenganche al crecimiento el año que viene, pensamos que supone un soporte importante, ¿no? Tanto para la actividad como para los beneficios en Iberia. A nivel de sentimiento, pensamos que sigue siendo un entorno positivo. O sea, al final, ya lo ha mencionado Ricardo, el saneamiento de sectores críticos ha sido radical. Vemos cada vez más estrategas y macroeconomistas y medios del sector que se hacen eco de esta realidad y al final pensamos que el flujo de capital global seguirá mirando a nuestro país. La valoración, hablábamos de PER 13 para el mercado, ligeramente por debajo de la media histórica, un 10% de descuento versus la media europea. Nosotros, bueno, yo no trabajaba, pero Ricardo sí, en la década de los 2000 en el sector y seguro que recordará que España no solo no tenía descuento, sino que cotizaba con prima cuando crecía más que Europa, ¿no? Cotizaba con una prima del 10-15%. ¿Y por qué no vamos a ver eso? Pues no es algo que nos planteamos como escenario central para nuestro caso de inversión en el entorno ibérico, pero ¿por qué no puede pasar, ¿no? Y por último, la dispersión de retornos, 23-24 retornos muy concentrados en grandes valores. Desde finales del año pasado ya vimos que ya la ola empezaba a llegar a las pequeñas y medianas compañías y este año ha sido un año muy bueno, pero pensamos que sigue habiendo mucho recorrido. Y después de ver este marco general de las expectativas que tenemos para la bolsa ibérica, Ricardo, ¿cómo es el posicionamiento del fondo? ¿Cómo habéis adaptado la cartera del fondo a este entorno? Pues mira, yo creo que aquí parte de lo que comentaba antes, ¿no? Que es de ir modulando en algunos casos los pesos en cartera en sí mismo pueden suponer un cambio importante y pueden suponer una adaptación importante a la realidad en cada momento. Ya movimientos más importantes en cuanto a lo que es la composición sectorial y luego por valor, evidentemente, añaden a esas composiciones o reducciones que en alguna medida a nivel sectorial vas componiendo. Y es importante ver que lo que hablamos antes, ¿no? de la gestión pasiva frente a la activa, lo que son pesos importantes en cartera. Nosotros tratamos de tener esos pesos lo más equilibrados posible. Eso quiere decir que no solo estás gestionando el riesgo al reducir un poco exposiciones muy altas, que en cualquier caso regulatoriamente también tenías de hacer, sino que vas dando más peso también a la cola, ¿no? a lo que son los pesos más pequeños que pueden de repente suponer el potencial de crecimiento que tienes en cartera, ¿no? Bueno, dicho esto en cuanto a entorno que antes no había comentado, importa ver que en cuanto a composición de cartera, como comentábamos, la ciclicidad es un poco lo que todavía se nota en cartera, que es nuestra apuesta, ¿no? O sea, evidentemente hay que tener en cuenta que hay temas que han funcionado mucho, temas globales que han funcionado mucho, evidentemente la tecnología, la inversión en inteligencia artificial, que aquí nos coge un poco con menor exposición. Hay formas de estar, indirectas en algunos casos, pero hay formas de estar, pero no es un tema que nos pille de lleno en el mercado, ¿no? Pero sí
la capacidad que tienes en los sectores tradicionales cíclicos de, con innovación y con una retoma de economía global, tener de repente un nuevo ciclo de mercado volcado a ese crecimiento económico global, ¿no? Entonces, son empresas que de una forma genérica son cíclicas. Aquí, en nuestro caso, con una desviación desde el sector bancario hacia otros industriales cíclicos que están, como digo, rezagados y que pues, no han tenido el viento de cola de los tipos como la banca, sino que ahora pues, a lo mejor aprovechan justamente cuando ya los tipos empiezan a bajar, ¿no? Y puedes tener acceso a un reapalancamiento que al final da paso a ese crecimiento industrial que pues, si coincide con medidas o crecimiento más alto en China, que nos acostumbraba a ser un poco el motor del crecimiento mundial, si vuelve a tomar un poco ese peso en el crecimiento, pues de repente puedes componer un crecimiento global importante, ¿no? Y ahí daría un nuevo aire a todo este sector cíclico. Yo creo que quizás podamos tocar en algunos casos de posiciones que tenemos en cartera. Aquí damos ejemplo de lo que son las 5 principales posiciones. Algunos son bancos que, en fin, de alguna forma, hablando sectorialmente, ya hemos tocado por encima, pero otros que no es el caso y quizás Javier nos pudiera ayudar con un poco el foco que tenemos en cada una, ¿no? Sí, yo quizá por poner un poco de contexto, es verdad que estas son nuestras principales 5 compañías de la cartera. Es verdad que muchas de ellos han tenido una revalorización muy fuerte este año, pero sustancialmente no hemos tocado mucho. Lo decimos porque, como decía Ricardo, el año pasado sí que fue un año de fuerte escrutinio de las tesis, porque quizá los precios no reconocían el grado que queríamos, el progreso que veíamos en las tesis de inversión. Y este año ha sido un año bueno, que han florecido, ¿no? De alguna forma muchas de ellas, pero también pensamos que también tenemos que ser pacientes a la hora de cosechar e intentar maximizar el potencial que les vemos. En el caso de, por ejemplo, Zegona, que sería nuestra primera posición y seguramente uno de los principales, bueno, seguramente no, os lo aseguro que es el principal contribuidor a la rentabilidad de los 2 últimos años. Creo que lo explicamos en nuestra conferencia el año pasado. Entramos en la compañía en una ampliación de capital en noviembre del 23, si no recuerdo mal, a 1,5 libras, ahora está cotizando cerca de 13 libras o 12 libras largas, ha multiplicado por 8 en 2 años. Evidentemente ha sido una gran historia de éxito en la cartera, pero que al final ha habido que ir gestionando estos últimos 2 años, ¿no? Cuando se acercó, el equipo gestor se nos acercó para explicarnos el proyecto en la ampliación de capital, pues enseguida quedamos sorprendidos del potencial. Era un equipo gestor que teníamos relación con ellos de su etapa como inversores en Telecable y Euskaltel, y bueno, al final nos explicó, bueno, era una idea que tenía de todo, ¿no? Tenía monetización de activos que creaba valor, tenía desapalancamiento, tenía la reparación de una operación, que probablemente Vodafone en ese momento era la peor telco europea, y sobre todo esa reparación de operación venía de la mano de uno de los grandes gestores del mercado de telecomunicaciones en España, José Miguel García, que ya había pasado por varios procesos de reestructuración. Y bueno, estos 2 últimos años, en los 2 pilares de la tesis, monetización de activos y reparación de operación, ha habido progresos muy significativos, ¿no? Hemos visto las 2 combinaciones de infraestructura y clientes con más Orange y Telefónica. Creemos que pueden alcanzar o se acercarán o estarán cerca de los 2.000 millones en la parte de monetización de activos. Y bueno, por la parte de la operación, de alguna forma han acabado con la sangría de clientes y el esfuerzo en costes y en eficientar de alguna forma la generación de caja ha sido muy potente. Pensamos que será todavía más visible cuando las ventas empiecen a inflectar y siga habiendo potencial. Por último, sigue flotando la idea de la consolidación en España y creemos que sería muy positivo. Esto no está en precio. Creemos que sería un proceso largo y no sencillo, desde luego, a nivel regulatorio, pero es una opcionalidad más que tiene la tesis.
Comentaba Ricardo los bancos, también por hacer un poco una vista al pasado, los bancos en general, los beneficios de los bancos pues habrán doblado y triplicado desde 2019, desde la base de 2019. Las capitalizaciones bursátiles han hecho prácticamente lo mismo, así que no vemos, cuando nos hablan de burbuja en bancos, nosotros tampoco lo vemos. Nuestro escenario, con los tipos donde están y el crédito creciendo al nivel que crece la economía y dado el punto de partida del desapalancamiento del sector privado, creemos que la mora tampoco parece que va a ser ningún problema. Creemos que es oportuno tener una posición importante en bancos. Nuestros nombres Santander y CaixaBank. Finalmente, bueno, o por seguir, Grifols. Grifols tuvo un año muy turbulento el año pasado, 2024, hubo una crisis de confianza masiva. Creemos que las operaciones, como creíamos ya el año pasado, van a mejor. Creemos que el desapalancamiento va mejor y creemos que la gobernanza va mejor. Esto no cambia. Evidentemente, es una posición que llevamos, ya creo que entramos a principios del 23, finales del 22, llevamos un tiempo invertidos, tenemos una rentabilidad positiva, pero si miras al resto de compañeros entre las principales posiciones, pues su rentabilidad no ha sido hasta el momento satisfactoria, pero que pensamos que el rumbo es el correcto y hay que ser pacientes. Finalmente, Indra, dos pinceladas que Ricardo ya lo ha comentado, una historia de reposicionamiento del negocio en defensa. España tiene que gastar por el momento cerca de 10.000 millones o por encima de 10.000 millones más al año en defensa. Creemos que Indra va a ser un gran receptor de estos contratos. La compañía ya ha compartido con el mercado que piensa prácticamente doblar los beneficios de aquí al 2030. Nosotros pensamos que lo van a hacer bastante antes. Si acompañamos esta sorpresa que pensamos que va a haber en la curva de beneficios con la convergencia de valoraciones hacia medias del sector, pensamos que sigue habiendo mucho potencial a pesar de ya la revalorización que lleva este año. Y creo que ya está. Muy bien, pues a mí me gustaría añadir una reflexión final, porque ya hemos visto cómo el equipo ibérico gestiona la cartera de Bestinver Bolsa, pero a mí también me gustaría hacer una reflexión como inversor, una reflexión como partícipe de Bestinver Bolsa, porque ahí pueden ver en la pantalla el gráfico de toda la historia de Bestinver Bolsa desde el inicio del fondo, y hemos seleccionado algunos, no todos, pero algunos de los hitos que en su momento preocuparon más a los inversores. Algunos de ellos derivaron en épocas de volatilidad, periodos de volatilidad. La mayor parte de ellos, como suele ocurrir en la renta variable, fueron puro ruido que se terminó olvidando en pocas jornadas. Por ejemplo, pues desde, yo qué sé, pues el final de la peseta, los atentados del 11 de septiembre, el COVID, los aranceles más recientemente. Y la reflexión, que creo que es muy importante que lo hagamos, es que en renta variable, en bolsa, siempre hay un motivo aparente que genera inquietud, un motivo aparente que genera volatilidad, que genera miedo, que genera mucho ruido, pero los datos y la realidad es tozuda, ¿no? Si vemos en la pantalla, ese inversor que haya confiado en la gestión que hacemos de la cartera basada en buenas compañías, buenos fundamentales, buenos balances, buenos equipos de gestión, valoraciones atractivas, pues al final la paciencia, no dejarse llevar por el ruido, confiar en la evolución de los fundamentales y sobre todo dar tiempo para que esas inversiones maduren, pues a largo plazo genera rentabilidad, a largo plazo termina siendo la estrategia adecuada. Así que, bueno, pues esto ahora en un momento tan positivo, con Bestinver Bolsa subiendo un 44% en el año, creo que es el momento adecuado para hacer esa reflexión, que eventualmente volverá a aparecer un motivo de preocupación que llene titulares, pero como inversores tenemos que saber que una cosa es el ruido y otra cosa es la realidad de las empresas.
empresas y es la realidad de las empresas la que al final va a determinar la rentabilidad del fondo. Por tanto, como inversores tenemos que ser pacientes y tenemos que mantener la cabeza fría ante esos episodios que eventualmente surgen, porque siempre terminan por surgir. Simplemente eso de cara a la reflexión como partícipe del fondo. Y ya llegando al final del webinar, Ricardo, ¿con qué 3 notas, qué 3 conclusiones te gustaría resaltar? Yo creo que queda bastante claro por dónde fuimos llevando esta conversación, que al final es el entorno que tenemos en Iberia. O sea, aparte de que no hay que dar demasiada importancia al ruido, hay que atender a qué entorno tenemos realmente en cada momento, a intentar bien a estar muy pendiente de lo que son las noticias de las empresas, qué es lo que nos dicen, ¿no? Y las empresas vienen comentándonos las inversiones que están haciendo, el entorno en el que están, y sentimos que todavía hay bastante recorrido, ¿no? Evidentemente el equipo, o sea, no solo porque somos 4 mirando a un mercado limitado, sino que llevamos mucho tiempo haciéndolo, conocemos muy bien todos los pequeños cambios de las estrategias de las compañías y los valoramos y evaluamos a cualquier nuevo cambio frecuentemente, ¿no? Y eso es algo que es muy importante a la hora de garantizar o de intentar garantizar que seguimos añadiendo valor, no solo en valor absoluto a la cartera de los clientes, sino que sacándole más jugo al mercado en el que estamos, ¿no? Y luego, pues insistiendo en que la valoración a la que estamos a día de hoy no necesariamente supone una sobrevaloración, porque, como decía Javier, en gran medida la evolución de los precios han acompañado las mejoras de beneficios y luego, de repente, pues la valoración que estábamos con un descuento importante frente a Europa se redujo un poco y ya no es la ganga que era antes, pero la oportunidad sigue siendo clarísima, en nuestra opinión. Muy bien, pues nada, Ricardo, Javier, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por conectar a los webinars de Bestinver.